Que la paz del Todopoderoso esté en sus corazones el día de hoy. Demos gracias al Señor juntos porque nos da otra vez la gracia, la oportunidad de participar de la cena del Señor. Es una institución, o sea, Él instituyó la cena con el propósito de que todas las veces que lo hagamos, no quiere decir mensualmente, pero nosotros lo hacemos mensualmente, hagamos memoria de lo que Él hizo por nosotros. Así es que es un momento muy precioso, un momento de reverencia, un momento, creo, esperado por todos aquellos que aman los caminos del Señor y que nunca quieren olvidar lo que su Señor hizo por ellos. Así es que oremos antes de iniciar y que cada uno esté preparado. Yo espero que ya estén con su pan y con su copito para que después de la oración entremos de lleno a participar juntos. Padre amado, muchas gracias en este día por concedernos la oportunidad de recordarnos de lo que tú hiciste por nosotros. Señor, no tiene precio tu sacrificio. No tiene precio, Señor, el derramamiento de tu sangre y tu cuerpo entregado, crucificado en el madero. Pero más que esa parte física, fue la disposición de tu corazón de ir al infierno y salvarnos, de recibir la maldición para el perdón de nuestros pecados. Señor, lo que espiritualmente se operó a través de tu sacrificio es algo que no comprenderemos en su totalidad hasta que estemos delante de tu presencia y tú, Señor, nos abras los ojos para ver las grandes maravillas de ese momento, Señor. Te pedimos que nos bendigas este día, que la participación del pan y de la copa hagan de nosotros, Señor, miembros de tu cuerpo más responsables y fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, cuando Pablo dice eso, y está ahí también, es porque los discípulos, o sea, los apóstoles que vivieron en el día de Jesús, que ministraron con él, recibieron esa orden de continuar con esa práctica. O sea, era, digamos así, que surgía, brotaba de la Pascua, pero era la institución de la cena del Señor que todos nosotros participamos aún no siendo judíos. Entonces, Pablo también recibió ese mandamiento, ¿verdad?, como apóstol del Señor. Por eso dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, él también tuvo la orden de parte del Señor de instituir en las diferentes iglesias la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, fíjense, como la mayoría no lo vieron, ¿verdad?, como los apóstoles, entonces se les enseñaba cómo fue que sucedió las cosas, y es bueno que nosotros lo recordemos. Tomó pan y habiendo dado gracias, dice, algo preciosísimo, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Era una figura, esto es una figura del cuerpo que estaba siendo partido, o sea, sacrificado a favor de nosotros, y por eso él dice, haced esto en memoria de mí. Nosotros tenemos que recordarlo siempre, y por eso esta es una oportunidad preciosa de recordarnos. Y
de darle gracias. Si Él dio gracias habiendo partido, dice, habiendo dado gracias, dice. Si Él dio gracias por lo que iba a experimentar, cuanto más nosotros que fuimos los beneficiados debemos dar gracias. Padre, muchas gracias por tu sacrificio. Bendito sea tu nombre. Señor, lo recordamos, aunque no estuvimos presentes ahí, Señor, por lo que nos cuentan los apóstoles, aquellos que sí lo experimentaron. Muchas gracias por lo que hiciste, Señor. Lo comemos en tu nombre. Comamos, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, o sea, tomaron el pan y de ahí comieron, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. La sangre de los machos cabríos, de los corderos, de los toros, en el Antiguo Testamento, marcaba ese pacto. Ahora es el nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es lo que representa este vino. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, esta copa, en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces se instituyó desde aquella época y necesitamos continuar con ella hasta su segunda venida. En el nombre del Señor, bebamos. Muchas gracias, Señor. Que esa carne y esa sangre se hagan parte de nuestras vidas. Transfórmanos, que cada día seamos semejantes a ti, Señor. Que dejemos ya a un lado nuestra vida pasada para vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos y agradecemos. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Este día vamos a compartir con ustedes sobre el tema una salvación tan grande. Una salvación tan grande. O sea, quiero compartir lo que el Señor nos dejó registrado aquí de lo que Él hizo por nosotros. Algo que no debe ser en ningún momento menospreciado, no debe ser negligenciado. Nosotros necesitamos, como vamos a leer aquí, poner mucha atención. Así es que vamos juntos a Hebreos capítulo número 2, versículo número 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y hay una advertencia: no sea que nos deslicemos. Porque
si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución o venganza. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, Él fue el que la trajo, Él es la salvación, nos fue confirmada por los que oyeron, los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Muy bien, en estos 4 versículos vamos a desarrollar lo que yo le llamo ahora una salvación tan grande. Y en estos versículos se hace una comparación entre la ley que fue dada por la instrumentalidad de los ángeles, les voy a explicar eso, y la gran salvación o la nueva alianza, el nuevo pacto que anunciamos a través de la Cena del Señor, cuya instrumentalidad fue Jesús. O sea, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que el instrumento, el sujeto por el cual Dios dio a conocer esa gran salvación fue a través de su Hijo. Y en el Antiguo Testamento, a pesar de que era su voz, o sea, era Dios mismo hablando a su pueblo, pero fue a través de ángeles. Bueno, para que entiendan mejor lo que estamos diciendo, tenemos que tener base, ¿verdad? Primero, ya lo leímos aquí, en Hebreos. Ahí dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, ¿qué palabra dicha? Bueno, aquí en el versículo, capítulo número 1 de Hebreos, verso número 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, en la época del Antiguo Testamento, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No hay duda que las dos instituciones, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, la ley dada por la instrumentalidad de ángeles y la gran salvación dada por el Hijo, ambas vinieron de Dios. Pero hubieron, podemos decir así, mediadores, y es eso que vamos a ver en este instante. En el libro de Deuteronomio, en su capítulo número 33, encontramos una palabra dicha por Moisés. En el verso 1 dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Pongan atención porque en este versículo número 2, él va a revelar algo de lo cual él fue testigo presencial. Dijo, Jehová vino de Sinaí, en el monte donde fue dada la ley, y de Seir les esclareció una luz. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino el Señor de entre 10 millares de santos, están hablando de sus ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. O sea, no era únicamente el Señor que estaba en el monte Sinaí, sino que estaba esa cantidad de ángeles, su ejército, estaban allí como el coro de ángeles
cuando Jesús nació, que comenzaron a cantar y comenzaron a decirles a aquellos pobres, os ha nacido hoy. Ellos fueron también instrumentos usados para anunciar lo que Dios tenía planeado. O sea, entiende, no es propiamente Dios hablándoles, su mensaje venía de su boca, pero eran los ángeles, como Juan el Bautista, ¿verdad? Era la voz de Dios, y dice, ustedes pueden leer eso en el libro de Isaías, una voz en el desierto, y una voz me dijo, será la voz de Dios a través del evangelista Juan, que daba a conocer la venida del Cordero. En el Salmo 68, nuevamente, encontramos una referencia a esto que estamos diciendo. Salmo 68, versículo número 17. Los carros de Dios se cuentan por ventenas de millares. Ahora vean ustedes, el Señor viene del Sinaí a su santuario. O sea, él está refiriéndose aquí en este salmo al tiempo cuando el Señor se manifestó en el monte Sinaí, y dice que ahí habían ventenas de millares. Los carros de Dios estaban ahí. O sea, él no estaba solo, estaba siendo acompañado por los millares de ángeles que también estaban siendo testigos de lo que estaba sucediendo, así como también hoy los ángeles son testigos de lo que está sucediendo con la gran salvación que nos fue anunciada. Pero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en el capítulo número 7, en el discurso de Esteban, y escuchen, tanto Esteban como sus oyentes, que era el Sinedrio, ¿sí? O el Sanedrín, o sea, el grupo de los 70 más uno, el sumo sacerdote más 70 ancianos, que estaban oyendo, porque lo estaban juzgando y lo iban a apedrear. Tanto él como todo ese grupo estaban conscientes de lo que en este momento les va a decir Esteban. Capítulo número 7, en el verso número 53. Vosotros, le dice Esteban, que recibisteis la ley por disposición de ángeles. O sea, para los oyentes eso no era nada extraño. No estaban diciendo, Esteban está hablando cosas incorrectas. No, él como judío estaba consciente de lo que ellos también estaban conscientes. O sea, la instrumentalidad, Dios, como dice en Éxodo 21, que Dios habló a Moisés, hablando de los 10 mandamientos, hablando de las 10 palabras, era el coro. Dios hablaba y el coro de ángeles hablaba la voz. Por eso era una voz tan potente, porque la voz de Dios es así, pero era como un eco que se sonaba a través de esos ángeles. Dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. No la guardasteis. Es exactamente lo que está diciendo, como comenzamos a leer en Hebreos, donde dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, escuchen que el escritor de Hebreos es un hebreo, está escribiéndole a los hebreos, conscientes de esa realidad, no podía escribirles algo que ellos no conocieran, porque no lo iban a recibir. Entonces, él está diciendo, porque la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, ¿verdad? Y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Todo eso fue una realidad durante el periodo de la antigua alianza, durante los 1500 años, desde que fue dada la ley en el monte Sinaí hasta que vino a Cristo Jesús y nos redimió de la ley. Pero en Gálatas, fíjense ustedes aquí, qué increíble, Gálatas capítulo número 3 y en el verso 19, nuevamente leemos así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, dice, hasta que viniese la simiente, Cristo, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada, ¿cuál? La ley, por medio de ángeles en manos de un mediador.
O sea, el mediador en ese sentido fue Moisés, como Cristo, el mediador de la nueva alianza, pero fueron ellos los que transmitieron, según en un sentido así más claro, a Moisés todo lo que él recibió. Entonces vemos aquí una comparación entre la ley dada por ángeles y la gran salvación que fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que, volviendo a Hebreos, en el capítulo 2 y en el versículo número 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, si ellos, siendo desobedientes en el Antiguo Testamento, inmediatamente caía sobre los desobedientes, sobre los transgresores, la fuerza de la ley, la firmeza, dice, si fue dada por esos mediadores y fue firme. O sea, vean ustedes, lo que el escritor está haciendo aquí es tratar de llamar nuestra atención, de abrir nuestros ojos, de tocar fuertemente en las puertas de nuestro corazón para que veamos, para que entendamos, para que percibamos la superioridad de la gran salvación que hemos recibido. ¿Por qué? Porque su propósito es que en ningún momento nosotros nos convirtamos en personas negligentes. Por eso es que dice, es necesario que con más diligencia, en el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos, por tanto, dice, es necesario, y ese es necesario es como que dijera, es obligatorio para cada uno de nosotros que con más diligencia, eso significa más abundantemente, pongamos atención, o también da a entender excesivamente. Cuando algo es excesivo, eso quiere decir que se dedicó mucho tiempo, dinero, energías, ¿verdad? Y nuestra atención. Por eso dice aquí, es necesario que con más diligencia atendamos. O sea, aquí están siendo usados ciertos verbos que es muy importante que los entendamos, porque solo de esa manera también nosotros vamos a percibir esa superioridad que el escritor quiere que tengamos bien claro, para que en ningún momento nosotros, que ahora estamos aquí sin ley supuestamente, sin sacrificios, ¿verdad? No estamos obligados a guardar la ley, de comillas, porque Cristo la guardó por nosotros, ¿verdad? Pero sí es necesario mantenernos dentro de una ley moral, que es lo que prácticamente como cristianos vivimos hasta inconscientemente, porque de otra manera el Señor tampoco va a perdonar a aquellos que vivan negligentemente o en injusticia o en inmoralidad, por ejemplo. De ninguna manera Él va a va a cerrar sus ojos y va a decir, no, ya por gracia son salvos y no importa cómo vivan. De ninguna manera. Por eso es que en este tiempo, principalmente cuando vemos que las cosas del fin se aproximan, ¿verdad? En cuanto hay señales de que podemos estar cerca de la venida del Señor, nosotros necesitamos poner toda nuestra atención, diligentes. Eso quiere decir, como ya les mencionamos, que constantemente nos mantengamos con toda la atención del caso. Cada día necesitamos vivir alertas, como el Señor les dijo a los discípulos, vigilad y orad para que no entréis en tentación. O sea, es un estado en el cual necesitamos permanecer para librarnos de caer o de tropezar, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros pongamos esa dedicación, esa diligencia, porque lo contrario sería la negligencia, y toda negligencia es una revelación de menosprecio. Cuando yo soy negligente en algo es porque lo menosprecio. Cuando yo no dedico tiempo a determinado asunto o a determinadas personas hablando de nuestra relación, es porque las menospreciamos. Pero una persona que es diligente en determinado asunto es porque muestra su aprecio y su amor, ¿verdad? Entonces lo que el Señor nos está diciendo es que seamos diligentes, poniendo toda nuestra atención con lo que hemos oído.
¿Qué es lo que hemos oído? La palabra del Señor, anunciada primeramente por Jesucristo, porque fue Él el mediador. Por eso es que es algo superior, porque los ángeles fueron los mediadores del Antiguo Testamento, de la ley mosaica. Como ya dijimos, ellos fueron los portavoces de dar a conocer eso, y el pueblo judío no es extraño a ese pensamiento. Y Cristo Jesús es el mediador del nuevo pacto. O sea, no es un ángel. Por eso es que dice la Escritura aquí, en el verso número 5 de Hebreos 2, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Vean ustedes, acerca del cual estamos hablando, del mundo venidero. Pero alguien testificó en cierto lugar, en el Salmo 8, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Hablando de la humanidad, dice, y el Hijo del Hombre para que le visites, le hiciste un poco menor que los ángeles. O sea, hablando de la superioridad de los ángeles, sí existe una superioridad en relación a cualquier ser humano. No hay duda. Es más, aquí dice en el verso número 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Él está hablando ahí de la humanidad de Cristo. Jesús revela su humanidad. Cuando Él fue hecho hombre, se hizo un poco menor que los ángeles. Sin embargo, dice, coronado de gloria y de honra. Tanto que los ángeles se postraron delante de Él, porque ellos sabían que además de ser Jesús el Salvador, por eso se llama una salvación tan grande, porque no solamente es las buenas nuevas, los grandes beneficios que nos son anunciados a nosotros, sino también revelan lo que realmente, todo lo que Cristo es. Por eso es que su propio nombre significa Salvador. Jesús significa Salvador. Los ángeles lo dijeron a los pastores, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, aquí hay una superioridad totalmente declarada, ¿verdad?, en relación a eso. Por eso dice en el verso número 5 del capítulo número 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? ¿Verdad? Entonces, quiere decir que los ángeles no son llamados de hijos. Jesús sí, el Hijo. Y nosotros ahora que tenemos al Hijo dentro de nosotros, somos parte también de esa gran familia celestial. Por tanto, nos corresponde a nosotros que fuimos, digamos así, los receptores de ese mensaje, de esa grande salvación. Nos corresponde vivir de tal manera que seamos diligentes, atentando, o como dice aquí, atendiendo, ¿verdad? Aquí dice, atendamos, dice, con más diligencia atendamos. Y cuando está hablando de eso, está en el griego, está dando a entender que debemos de colocar la atención, toda nuestra atención mental. O sea, está hablando de nuestros pensamientos, está hablando del centro, está hablando de nuestro corazón, porque la mente es el corazón. De él salen los malos pensamientos, ¿sí? Todo, el Señor lo dijo. Entonces, nuestra atención debe estar ahí. Debemos de vivir en función de cada día. Nuestra vida no debe ser así, viviéndola y todo. Y de repente cuando nos acordamos de Dios, no. Cada día desde que nos levantamos, Señor, yo vivo para ti y por ti, ¿sí? Y comemos, todos agradecemos, Señor, comemos por tu gracia, por tu provisión. Tenemos salud, aunque tengamos un dolor aquí o allá, por tu gracia, Señor. Tenemos que continuar todos los días y sirviendo, ¿verdad? Y no importa nuestra edad, tenemos que seguir trabajando con dedicación, pero nunca tirando nuestros ojos o quitando nuestros ojos del Señor, que es el autor y consumador de la fe. Necesitamos ser fieles, porque se requiere que permanezca esa diligencia y esa atención. ¿Por qué? Porque hay una advertencia aquí. Y dice, verso número 2, el final del 1. Es necesario, dice el verso, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos.
entonces cuando hay negligencia en las cosas santas del Señor, cuando hay negligencia en nuestra vida espiritual, existe el peligro que debajo de nuestros pies se forme algo resbaloso y nosotros escorreguemos y nosotros nos deslicemos y nosotros nos resbalemos. Y como está a entender ese deslicemos, ir a la deriva, sin control. Es lo que el Señor quiere evitar. ¿Y cómo podemos evitar un deslice? ¿O cómo podemos evitar caer a la deriva? Poniendo atención, más atención, diligencia, concentración, llamémosle así, no en el sentido que hoy en día se corre ahí, pero sí la concentración es atención en sí. Necesitamos vivir atentos. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, en el tráfico, cuando uno está manejando, es poner atención. Es que usted use su retrovisor interno y los dos retrovisores externos de la derecha y de la izquierda, ir viendo adelante y no ir plática que te plática dentro del carro, por lo menos el que va manejando. Los demás pueden platicar si quieren, con cuidado para no quitarle la atención al que va a dejar, pero él siempre debe ir poniendo atención hasta más adelante, que pueda haber algún ruidito del propio vehículo, viendo para atrás, todo sintiendo cómo está el carro. Todas esas cosas uno necesita vivir. Eso puede contribuir. No quiere decir que nos puede evitar por completo cualquier accidente, pero sí puede contribuir a que tal vez la situación sea menor, el problema sea menor, o poder en un momento determinado evitar cualquier problema si paramos a tiempo y así resolvemos lo que puede estar mal. Así es que vamos a vivir de tal manera que evitemos cualquier deslice, porque ustedes saben que la mayoría de las veces que nosotros resbalamos es por descuido. La mayoría de las veces que alguien se cae, muchas veces es por descuido o también por demasiada confianza en sí mismo. Ay, ni mira, ahí va, ahí, pum, pum, pum. O sea, hay dos cosas que se acompañan en una caída. El descuido, no vio que había una cáscara de banano ahí, o no vio que había, además de esa grada, otra grada, o va platicando y ya solo mira inmediatamente, mucha confianza en sí mismo, ya solo mira que hay una grada ahí, pero tal vez la grada sucedió con alguien que no vio que la primera grada tenía una altura menor que la segunda grada y perdió el equilibrio y se cayó en las gradas. Fue una caída terrible. Nosotros lo presenciamos y eso es asustador. Y el Señor quiere evitar eso. Alguien que caiga puede decir que él mismo ya no se levante por el tipo de caída que tuvo, ¿verdad? Alguien puede lastimarse de una forma muy, muy fuerte debido a una caída. Así es que el Señor nos está advirtiendo que pongamos esa atención, que seamos diligentes en la gran salvación que nos fue dada para evitar ese deslice. Muy bien. Solo para resaltar, dice que la palabra dicha por los ángeles fue firme. Tengan la seguridad que la palabra que fue dicha también por nuestro Señor Jesucristo es también firme. Es una salvación tan grande, pero es una salvación que, como lo hemos dicho, se encarnó. No fue solamente fueran palabras, las 10 palabras, digamos, en los 10 mandamientos. No, toda esa palabra se encarnó en Cristo Jesús. La ley estaba, digamos así, inserida en él mismo. ¿Por qué? Porque él vino, dice, a cumplirla. Y como hombre, no como Dios, vino a cumplirla como hombre, mostrándole a los hombres que él, en la santidad y en la pureza de su corazón, consiguió cumplir la ley. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice aquí en Hebreos capítulo número 12, en su último capítulo, en el penúltimo capítulo de Hebreos, en el verso 25 dice: mirad pues dentro de esa advertencia que no desechéis al que habla
No importa si fue en el Antiguo Testamento, si es en el Nuevo Testamento, o si es a través de un mediador o de un instrumento, como cualquiera de nosotros que prediquemos. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, imagínense, mucho menos nosotros, dice, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. O sea, otra vez, Él está desde los cielos dando su consejo, su admonestación, pero lo está haciendo a través de una instrumentalidad, a través de hijos de los hombres, a través de siervos, instrumentos preciosos, ángeles de Dios, anunciando también la palabra de esa gran salvación. Entonces, nosotros que hemos recibido ese mensaje de salvación tan claramente presentado por nuestro Señor Jesucristo, tenemos aún, creo, mayor responsabilidad. Porque no era un fuego que estaba ahí literal, no, era algo, era Dios mismo hecho carne, llegándonos, viniendo a este mundo y dándonos su palabra preciosísima. Dice, porque no escaparon los desobedientes y negligentes a la palabra de la ley del Antiguo Testamento. Mucho menos, como ya leímos, escaparemos si somos negligentes en esa tan gran salvación. Para ir resumiendo esto, quiero mostrarles, digamos así, a grandes rasgos, les quiero mostrar 7 cosas que son parte de esa gran salvación. La primera de ellas es, sin duda, el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros estamos agradecidos con el Señor por el perdón de nuestros pecados. No solo el pecado en sí, lo que somos, sino lo que hacemos, que son los pecados. A través de esa gran salvación, Cristo Jesús hecho carne, muriendo en la cruz por nosotros, como dice exactamente aquí, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. O sea, a través de la muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, pero también a través de la cruz Él fue glorificado. Él fue glorificado, porque a través de ese sacrificio se realizó la liberación completa de nuestros pecados. Como dice la Escritura en Romanos capítulo 4, creo que es el verso número 25. Déjenme corroborar. Sí, dice, el cual fue entregado, hablando de su sacrificio, por nuestras transgresiones. ¿Qué son transgresiones? Pecados. Y resucitado para nuestra justificación. O sea, esa es otra de las partes maravillosas que es de nuestra salvación. Él perdonó nuestros pecados y por su muerte y nos justificó, nos hizo personas justas a través de su resurrección. Segunda cosa, liberación de los enemigos. Esa gran salvación nos trajo libertad, victoria sobre nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Pues en la Escritura encontramos que el mundo es nuestro enemigo. Encontramos que la carne que está dentro de nosotros, que somos nosotros mismos, es nuestro enemigo porque nos traiciona, ¿verdad? Nos hace pecar. El mundo nos atrae, la carne quiere estar con el mundo. Pero hay otro enemigo, Satanás. ¿Verdad? Y hay otro enemigo. Hay otro enemigo. En la carne están un montón de cosas, el orgullo, la concupiscencia, todo eso ustedes lo pueden ver ahí en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. ¿Verdad? Ahí están las obras de la carne. Pero luego el otro enemigo, después de la carne, del mundo y de Satanás, es la muerte. La Biblia dice que el último enemigo que será destruido es la muerte. En el arrebatamiento o en la resurrección, si participamos en una de esas dos, vamos a vencer la muerte. O sea, aún está para ser vencido ese enemigo. Entonces, la gran salvación incluye también la victoria sobre esos enemigos. Bendito sea el nombre del Señor. Tercero, las grandes bendiciones temporales
que son prometidas a los obedientes. ¿Cuáles son esas bendiciones temporales? O sea, las bendiciones que recibimos en esta tierra. ¿Cuáles? Bueno, pues siempre recibimos la gracia de Dios, su misericordia, su provisión, su presencia, alegría del Señor en nuestra fortaleza, la paz del Señor que nos da tranquilidad en medio de cualquier prueba. En fin, todas esas cosas, la palabra de Dios, la congregación, la iglesia, los hermanos, la música celestial, todo eso son parte de esos beneficios temporales que en un momento determinado también se tornarán eternos, ¿verdad? Pero que ahora están en este mundo temporal ayudándonos para sobrellevar este periodo de peregrinación en esta tierra. La otra, cuarta, es la gracia derramada a través del Espíritu Santo. Imagínense que la gran salvación incluía que al nacer de nuevo, o sea, Cristo en nosotros, nos fuera dada también la presencia del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos las primicias, las arras de nuestra salvación, ¿verdad? Para la herencia que recibiremos ya nos fue dada esa promesa, esa garantía que está en nosotros, ese depósito, digamos así, del Espíritu Santo que derrama dones, nos da el carácter, ¿verdad?, de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo y los dones que vienen para edificar la iglesia. Cada uno de nosotros somos usados con diferentes dones. Quinto, la promesa del cielo es otra gran salvación, que no únicamente es de este mundo. Aquí estamos de pasaje, nosotros vamos al cielo, allá es nuestra verdadera morada, en la presencia del Señor. Sexto, una vida gloriosa. No solamente somos salvos de nuestros pecados, sino también seremos transformados físicamente. El Señor hará nuestro cuerpo, dice, semejante a la gloria de su propio cuerpo. Imagínense qué bendición. Todo eso abarca la gran salvación. Y una última, la vida eterna, que ya estamos disfrutándola con anticipación por la propia presencia de Cristo a través de su Espíritu, la presencia del Padre, del Hijo, como Él dijo, yo y mi Padre vendremos a vosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Entonces ya estamos anticipadamente disfrutando ya la vida eterna, porque ya está en nosotros, aunque este cuerpo va a morir, eso no importa. Pero al morir en Cristo Jesús, ya entramos, digámoslo así, en nuestro espíritu a la vida eterna. Después solamente el Señor nos permitirá recuperar nuestros cuerpos y continuaremos viviendo eternamente con Él. Todo eso es parte de esa gran salvación. Por eso es que nosotros tenemos que vivir diligentes, hermanos. De tal manera, y aquí termino para no cansarlos, pero son pensamientos importantísimos que surgen a través de las sagradas y preciosas Escrituras. Vamos aquí al penúltimo capítulo de Hebreos, para terminar, capítulo 12, y vamos a comenzar a leer del versículo 12 en adelante, hasta el 28, porque aquí se nos dan 7 cosas. Imagínense qué interesante que encontramos 7 aspectos también que revelan esa gran salvación, y aquí también hay 7 aspectos a través de los cuales el Señor nos muestra que si, como leemos en el 25, si aquellos no escaparon, que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, dice. No solamente está hablando de los hebreos que estaban oyendo este mensaje, sino de todo aquel, tanto los gentiles también, que oyeron el mensaje de la gran salvación. ¿Cómo escaparemos si menospreciamos a aquel que nos amonesta desde los cielos? Así es que, hermanos, vamos a tomar una vida diferente. Vamos a avivar nuestra vida espiritual. No pueden seguir viviendo una vida religiosa, una vida que se acuerda, hoy hay que ir al culto. Hermanos, todos los días necesitamos nosotros estar buscando al Señor, porque si no, vamos a poder encontrar una forma de deslizarnos. Pero veamos esto, porque esto es muy importante aquí. Versículo número 12, y yo les voy a ir diciendo estos 7 aspectos. Primero, por lo cual, dice, concluyendo el mensaje de Hebreos, levantad las manos caídas. ¿Verdad? ¿Qué significa levantar las manos caídas? Bueno, esas manos caídas, esas manos levantadas implican victoria, implican adoración.
principalmente el Señor quiere que sigamos desenvolviendo en nosotros, desarrollando en nosotros la vida de adoración. Una vida de adoradores. El Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Necesitamos levantar esas manos caídas. Ya dejemos de vivir negligentemente, sin cantar, sin alabar al Señor, sin dedicar tiempo para estar con Él. No podemos simplemente de repente estar cantando, es porque me gusta cantar. No, no es suficiente. Necesito tomar tiempo para adorar al Señor consciente. Segundo, y las rodillas paralizadas, dice. ¿Qué significa? Pues obviamente si están paralizadas porque no puedo caminar. ¿Y saben cómo nosotros conseguimos caminar espiritualmente? Es a través de la adoración y a través de la oración. Necesitamos también todos los días buscar al Señor. Yo no les digo oren 1 hora, oren 2 horas. Ustedes pueden hacerlo, qué bendición. Pero necesitamos dedicar tiempo para buscar al Señor. Esas rodillas paralizadas, porque ya no se busca tiempo para estar delante del Señor. Si tú estás viviendo una vida solo de corre, y de repente solo llegas al culto o al momento de consagración, de convocación en la familia, al holocausto que cada uno podamos hacer, porque fuiste esforzado, es porque estás con rodillas paralizadas. ¿Verdad? Pero cuando hay una voluntariedad, cuando yo estoy dispuesto y lo deseo y lo anhelo y lo busco y lo promuevo, ya a mis rodillas se les quitó ese óxido que está ahí y estoy consiguiendo ya moverlos debido al aceite del Espíritu Santo. Porque cuando hay adoración y cuando ya hay oración, el mover del Espíritu está ahí. Llevamos 2. Tercera, y hacer sendas derechas para vuestros pies. ¿Qué quiere decir? Una vida correcta, una vida justa. Necesitamos, sí, nosotros vivimos en este mundo, somos pecadores todavía, porque continuamos en esta tierra. El Señor les dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mal. O sea, estamos en medio y el Señor está consciente de esa realidad de nuestras vidas. Él fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la Escritura. Aquí mismo en el libro de Hebreos dice en el verso 18 del capítulo número 2, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así es que no te preocupes en relación a las pruebas o en relación a la tentación. Preocupémonos porque nosotros también contribuyamos con una vida correcta. No solamente decía así, el Señor ya hizo la obra y yo no tengo que contribuir en nada. No, yo también tengo que abrazar la cruz, tengo que vivir una vida correcta, tengo que negarme a mí mismo en aquellas y determinadas cosas que me llevan a pecar. Entonces a eso se refiere, a hacer sendas derechas para vuestros pies, sendas derechas, sendas de justicia. Dice, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Quiere decir que a través de una vida santa, a través de una vida justa, nosotros podemos evitar salirnos del camino. Recuerden que en el último tiempo Pablo manifiesta en segunda a los tesalonicenses diciéndoles que antes de su venida se manifestarán 2 cosas. La gran apostasía, que significa salirse del camino, y se va a manifestar el hijo de perdición. Por eso es que habrá tanto engaño, porque también va a manifestarse pero porque la gente va a estar viviendo negligentemente. Quiere decir entonces que si nosotros vivimos según el consejo del principio, diligentemente, poniendo atención a lo que hemos oído y amando esa gran salvación, no seremos engañados por el hijo de perdición. No seremos víctimas de esa gran apostasía. Entonces aquí encontramos la tercera cosa, vivir justamente. 4, seguir la paz con todos. La paz de Dios es el vínculo perfecto. La paz de Dios nos permite tener comunión con nosotros sin que nada nos estorbe. Tenemos que estar en paz con todos los hombres, hasta con las personas que no son creyentes. Tenemos que tener paz, porque si no, ¿qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Paz entre nuestros familiares, paz entre marido y mujer, paz entre padre e hijos, paz entre pastor y ovejas, paz entre las ovejas y las ovejas, ¿verdad? En el libro de Ezequiel se habla en el capítulo 34 sobre cómo las ovejas, dice, eran corneadas por las ovejas gordas, las flacas por las gordas.
Está hablando de los ricos espiritualmente y de los pobres espiritualmente que se dejan o que son abusadas en el trato. Entonces tenemos que tener paz, ¿no? Independientemente de nuestra posición. Seguir la paz con todos. 4. 5. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es verdad que nosotros por nosotros mismos no podemos dejar de pecar, ¿verdad? Pero sí tenemos la gracia y la capacidad de parte del Espíritu Santo para demostrarle que nosotros realmente amamos ese camino y que no queremos andar por ahí. Y por eso dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad ya nos fue dada a través de la obra de Cristo, pero nosotros tenemos que santificarnos. ¿Qué quiere decir? Apartarnos, ¿verdad? Hay cosas en las cuales tenemos que hacernos a un lado, no de una forma farisea, porque eso es religioso y eso es ofensivo. Tenemos que hacerlo de una forma legítima, porque Dios ama la verdad en lo íntimo, o sea, en el propio corazón. Y luego en el versículo 15 dice, en el versículo 16, él da a entender eso, explica con el ejemplo de Esaú. Dice, no sea que haya algún fornicario, verso 16, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, y aquí él dice que después de desear heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. O sea, la santidad es necesaria para evitar la fornicación. El Señor dice, huid de la fornicación, huid de la idolatría. Necesitamos huir de aquellas cosas que nos llevan a pecar. Así contribuimos, así crecemos en el Señor y así podemos llegar a conquistar aquellas debilidades de nuestra propia vida. La obra es divina, pero cada uno de nosotros podemos contribuir demostrándole al Señor que queremos dejar ese camino de pecado y andar por el camino de justicia y de santidad. Muy bien, la sexta cosa la encontramos aquí en el verso número 15. Mirad que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura. Cuidémonos, cuidémonos que en nosotros no se levante rencor, odio, ¿verdad? Por alguien específico, por un pastor, hasta podría llegar a suceder, ¿verdad? O por alguna otra persona que te ofendió tanto, o en fin, no importa cuál sea el caso y cuál sea la intensidad del problema que se inició o que está todavía ahí presente en el aire. No, eviten que con una raíz de amargura. ¿Por qué dice una raíz de amargura? Porque es suficiente un poquito para que eso se convierta en un árbol poderoso y destruya nuestro ámbito. Y en lugar de darnos vida, venga con fruto de muerte, fruto que trae separación con Dios. Así es que ningún tipo de amargura debe existir en nuestro corazón. Esa es la número 6. Y la 7 la encontramos en el verso número 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. O sea, la séptima cosa es que debemos servir a Dios con gratitud. Con gratitud, agradándole con temor y tremor. Temor y reverencia. La séptima cosa es que cada uno de nosotros necesitamos servirle a Dios con gratitud. Que nuestra vida sea siempre de gratitud. Si somos agradecidos, vamos a vivir felices. Si no somos agradecidos, somos personas infelices, ¿verdad? Porque un mal agradecido siempre cree que merece más. Él siempre quiere más. Un agradecido con lo que tiene, vive feliz. ¿Verdad? No quiere decir que no tenga perspectiva, que no tenga objetivos, que no tenga metas, que no tenga deseo de crecer de ninguna manera. Pero si el Señor nos lo da, también seremos agradecidos. No significa que está anulado en nosotros el deseo de crecer. No, de ninguna manera. Dios lo sabe. De hecho, el hecho de ir al cielo es un crecimiento extraordinario, que no tiene ninguna comparación con el crecimiento terrenal. Así es que estas 7 cosas nos llevan a que nosotros
a través de ellas cuidemos esa gran salvación que nos fue dada. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fue anunciada primero por Cristo Jesús, confirmada, anunciada, pero fue confirmada, porque en la boca de 2 o 3 testigos consta todo testimonio, todo testamento, el nuevo también, a través de 2 o 3, pero y ahí viene el tercero. Y testificando Dios juntamente con ellos. ¿Se dan cuenta? Aquí están primero Cristo, después los discípulos, el Espíritu Santo a través de ellos, ahorita lo vamos a ver. Y Dios, dice el Padre, juntamente con ellos, con señales y prodigios. Si ellos no hubieran podido dar testimonio si no fuera a través de esas maravillas y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así es que Dios los bendiga y que podamos nosotros renovar, revigorizar nuestra vida espiritual. Que Dios nos libre de la negligencia, porque la negligencia es sinónimo de menosprecio. Y nosotros no queremos encontrarnos menospreciando esa gran salvación que el Señor nos ha dado. Padre, muchas gracias este día, Señor, por tu misericordia, por concedernos entendimiento y el anhelo y las fuerzas para compartir, que nuestros hermanos también lo hayan recibido, Señor, para que ellos sean renovados en su vida espiritual y que se encuentren siempre firmes y con una luz encendida para aquel día que se aproxima, Señor, para que ni las pruebas, ni los principados, ni las potestades nos aparten del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que en el momento de su venida, si estamos vivos, Señor, disfrutemos de la glorificación, o si estamos muertos, de la resurrección, que también será glorificación. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo.